Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. El día de hoy hemos comprado estas acuarelas de marca Maries, que son de una gama media, y vamos a ponerla a prueba. Vamos a realizar una carta de colores, un húmedo, sobre húmedo, etc. Fíjense bien, aquí la tapa, lo quitamos y aquí está su cajita. La cajita es muy interesante, se ve que es de un material bastante bueno y estoy seguro que les va a gustar. Bueno, vamos a abrir la cajita de acuarelas para que ustedes puedan observar a ver qué tal. Esta es la caja, tiene un material muy bueno, un plástico muy resistente. Tiene una pequeña hojita, fíjense, para colocar, hacer las primeras pruebas. Esta pequeña hojita que seguramente especialmente para acuarelas de la marca Maries. Ahí está, tiene con su sello y todo eso. Me parece muy interesante que venga con eso. Aquí tenemos un papel de protección y estas son las pastillas de la acuarela. Como les había dicho, son pastillas pues, semi profesionales. Seguramente tienen algún defecto, etcétera, en el momento en que empezamos a practicar. Vamos a mojar vamos a humedecer todas las pastillas. Ahí está. Una vez habiendo humedecido, empezamos a pintar. Vamos a probar el color amarillo, el primer amarillo que tenemos, utilizando bastante agua. Mezclamos en un sector de la paleta y empezamos a pintar. Ahí está. No nos vamos a salir de la línea del cuadrado que hemos trazado y hacemos con bastante paciencia para que quede lo más exacto posible, es decir, rellenar solamente ese pequeño rectángulo que hicimos con la acuarela. Estoy notando que tiene algunos como una pequeña capa de blanco que no es bueno. Vamos a hacer la prueba con el segundo amarillo. Y esa capa de blanco es lo que no me gusta. A veces estas acuarelas, cuando son muy malas, presentan este blanco, pero en este caso no presenta mucho. Es poco el porcentaje de blanco que va apareciendo en las pastillas. Es un detalle que hay que tomar en cuenta. En realidad, cuando empezamos a pintar, cuando empezamos a ilustrar algún trabajo, ahí es donde vamos a notar muchas otras cosas. El modo en que se fusionan los colores, la transparencia, etc. Por ahora, estas acuarelas están presentando ese detalle. Entonces, el momento en que secan, no están vivos los colores, pero como les había dicho, ya cuando empecemos a hacer algunos trabajos, etc., vamos a notar qué tan buenos son. En este caso nos estamos haciendo una paleta de colores para ver la intensidad del color. Es bueno hacer este tipo de ejercicios para ver la calidad de la acuarela. Y el papel tampoco es un papel de mucha calidad. Es un papel para practicar, sirve bastante, y ese es un detalle que hay que tomar en cuenta. Estamos pintando ahora estamos haciendo la prueba. Estos colores celestes, este verde tiene un porcentaje bastante de amarillo. Luego vamos a hacer la prueba este otro verde oscuro. Y sí, el secado ya no es lo mismo, no tiene ese brillo, no son tan opacos, pero sí muestra una opacidad que no, en realidad no me gusta mucho esa opacidad, pero son acuarelas que sí puede servir para algunos trabajos, para practicar, etcétera. No son acuarelas profesionales, son semi, incluso tal vez menos, podríamos decir que están por debajo de semi profesionales, pero sí no es una acuarela de escolar, por ejemplo. Estas acuarelas sí vamos a ver qué trabajos podemos hacer. Entonces hemos hecho una paleta de colores de puros, los colores en toda su pureza, sin mezclar con otros colores. Ahí está, estos oscuros, este gris, me parece muy interesante ese gris. Entonces vamos a ir mezclando con otros
colores, como ustedes podrán ver. He ido mezclando con otros tonos y al mezclar con otros colores me parece que agarra un poco más de fuerza, y la fusión entre estos colores me parece muy interesante. El momento en que se mezclan, sí lo hacen con bastante facilidad y podemos obtener colores más interesantes. Son colores que tienen más fuerza y la intensidad se nota mucho más. Podemos obtener una pigmentación mucho más fuerte, y ahí está la prueba. Entonces estamos haciendo mezclas de algunos tonos con otros colores y sale muy interesante. Estoy viendo que este violeta es un poco duro a medida que hemos ido utilizando. Es bastante duro, eso es igual un pequeño detalle del color violeta que no me gustó. Tiene que desprenderse con facilidad, y bueno, en este caso no se desprende con mucha facilidad. Ahí está, esta paleta en la parte de abajo, en este espacio grande, en este espacio que tenemos. Vamos a pintar un húmedo sobre húmedo. Primero vamos a humedecer lo que es todo este espacio en blanco con un pincel. Ustedes pueden utilizar un pincel más grueso, un pincel, puede ser un pincel cuadrado, es decir, un pincel redondo, una pequeña brocha para humedecer. Incluso pueden utilizar el atomizador. Ahí está, utiliza un poco de atomizador para que pueda manchar. Entonces, para que pueda humedecer, perdón. Vamos a empezar a manchar con pequeñas manchas suaves, un poco transparentes. Vamos a utilizar estos violetas y estos amarillos. El amarillo le voy a colocar un poco más de intensidad. A ver qué tal. No tengo un plan de trabajo, pero simplemente estoy haciendo la prueba de cómo son estas manchas. Ahí está. Coloco algunos anaranjados por aquí y con bastante paciencia. No voy a dejar que seque el húmedo del papel, y el momento en que voy a aplicar, también voy a aplicar con bastante humedad el pigmento. Primero hago unas manchas suaves, no con mucha intensidad, y a medida que voy a ir avanzando voy a aumentar la intensidad. Este húmedo sobre húmedo es muy interesante para ver qué tal se fusionan las acuarelas, qué tal se mezclan los colores, etcétera. Y estoy viendo que hay una mezcla de colores muy interesante. Se mezclan fácilmente, no levanta la acuarela, es decir, se adhiere al papel. Y pues como pueden ver en el video, el momento en que aplicas el pigmento empieza a hacer su trabajo, es decir, se esparce. Y eso es muy bueno de la acuarela. Siempre vamos a cuidar algunos blancos. Cuidar el blanco del papel es primordial en el manejo de la acuarela. Estoy aplicando unos rojos un poco más intensos. A medida que he ido aplicando ya la tercera capa y todo eso, voy a intensificar con más, es decir, voy a utilizar más pigmento. Y voy a hacer algunas manchas por aquí y por allá. Es decir, utilizar esto del húmedo sobre húmedo sin tener un plan, pero crear algo, una mezcla de colores, y eso es lo que quiero hacer. El húmedo sobre húmedo es una técnica que te va a servir para ver qué tal la mezcla de los colores, qué tal se mezclan, etcétera. Entonces aquí vamos a colocar unos amarillos bastante fuertes, y por aquí unos violetas, unos azules, para ver qué tal. Este húmedo sobre húmedo es bueno para crear pequeñas nubes, tal vez hacer algunos fondos. Y ahí está. Entonces aplico unos anaranjados, unos rojizos, amarillentos por este lado, y cuidando siempre el blanco del papel, dejando algunos sectores en blanco. Entonces voy a ir secando con el papel higiénico algunos charquitos que no me gustan. Entonces ahí está, he secado, ¿no? Ahora vamos a mezclar aquí en estos últimos 3 o 4 rectángulos que nos quedan. Vamos a utilizar lo que son los colores
complementarios, una mezcla de los colores complementarios nos crea un color truncado. Entonces, para empezar, estoy utilizando lo que es el verde con el rojo, y ahí está el color truncado del verde con el rojo, ¿no? Entonces vamos a crear este truncado. Luego utilizamos el azul con el anaranjado para crear el color truncado, y a ver qué tal. Estos son colores muy interesantes que puedes utilizar en algún momento. Los colores truncados se utilizan entre dos complementarios. He utilizado el verde con el rojo, ahora el azul con el anaranjado, y por último el violeta con el amarillo. Ahí está este color truncado. Es un color, como alguien dijo, sucio, pero es muy interesante. Es un color muy interesante para utilizar en algún momento. Ahí está el amarillo con el violeta. Un color primario con un secundario. Bueno, ahí está, hemos puesto a prueba estas acuarelas que parecen muy interesantes. Son acuarelas de gama media, son semiprofesionales, pero se puede trabajar, se puede hacer cosas interesantes con estas acuarelas, que sí se puede recomendar para hacer ciertas prácticas. Por ejemplo, estas acuarelas yo voy a utilizar para hacer cierto tipo de trabajos. El papel influye bastante en el momento en que tú vayas a aplicar algún tipo de acuarelas. Hay muchas personas que no cambian el papel. Pueden cambiar tal vez la acuarela, pero el papel no cambia. Cuando compras unas acuarelas es bueno hacer estas pruebas. Es bueno que veas para no estar tal vez realizando un dibujo donde te ha costado demasiado y tengas que aplicar algunas acuarelas que no te van a dar el resultado que tú deseas. Espero les haya gustado el video y nos vemos en otra oportunidad.